Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julia López y te doy nuevamente la bienvenida a mi canal de Human Key. En nuestro video anterior estuvimos hablando sobre los protocolos y cómo va a ser el regreso a esta nueva normalidad. Y un tema quedó por ahí medio pendiente, que qué vamos a hacer cuando tengamos casos sospechosos de COVID dentro de nuestra empresa. Y es por esa razón que nuevamente invitamos a la licenciada Jessica Leiva Palomino. Bienvenida nuevamente, Jessy. Muchas gracias, Julie, gracias por invitarme. Muchas gracias, no, cómo no, hubo mucha aceptación por el video anterior y precisamente por eso nos empezaron a preguntar, bueno, ya entramos, ya tenemos a la gente, ¿y qué va a pasar cuando alguien sea un caso sospechoso de COVID, no? Claro. O incluso confirmado, ya digo, vamos a presentarse muchísimas situaciones, porque obviamente ya con el regreso tenemos que aprender a vivir con este nuevo virus. Se va a jugar muchos temas interesantes dentro de esto. Sí. Hay un tema de ética, hay un tema de discriminación, hay un tema de cultura, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Pero como todo, ¿por dónde tenemos que empezar, Jessica? Sí, claro. Pues de hecho, como tú mencionas, es muy importante podernos preparar para poder manejar este tipo de casos en el futuro. Tal vez, si tú perteneces o trabajas a las empresas que tienen actividades esenciales, muy seguramente ya has visto un poquito de esta información. Es importante conocer cuáles son los pasos a seguir. Y la verdad es que el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud nos dan todas esas indicaciones y todas esas pautas para que nosotros podamos actuar pues de la manera más ágil y acertada dentro del trabajo. Entonces, eso es muy importante. Y justo pues podemos comenzar en primer lugar entendiendo un poquito más o empezando como a entender esta parte de los síntomas. Claro. Muchas veces los hemos visto en redes sociales, en las noticias, en todos lados. No sabes cuánto doctor hay en las redes sociales, especialistas que creo que hasta la cura ya andan poniendo por ahí en redes sociales, pero no se deje engañar, por favor. No hay productos milagros en todo esto, ¿no? No, quisiéramos, pero no es así. Entonces, al final, pues justo es poder identificar estos síntomas. El IMSS nos dice los síntomas específicos que puede mostrar una persona. Lo primero, lo que nos han dicho, la parte de la tos seca, la parte de la fiebre y dolor de cabeza. La persona que presente síntomas sospechosos a COVID tiene que tener mínimo estos dos o cualquiera más bien dos de estos tres síntomas en primer lugar. Claro, ¿no? Claro. Tos con dolor de cabeza, fiebre con, ¿no? Exactamente, fiebre con dolor de cabeza o tos con fiebre, dependiendo. Y también puede ser acompañado o debe ser acompañado para ser diagnosticado con otros síntomas, además de estos tres que mencionamos. ¿Cuáles son esos síntomas? Dolor en articulaciones o músculos, la parte de los ojos rojos o irritados. Sí, ¿no? También, es cierto. Exacto, la parte de la secreción nasal, también es secreción nasal, y el dolor de garganta. Cualquiera de estos síntomas primeros que les mencioné puede ir acompañado de al menos dos de estos síntomas, ¿no? Por eso yo creo que es importante que dentro de del regreso de esta nueva normalidad, la toma de temperatura, ¿no? O sea, siempre cuando ingresen los colaboradores a nuestra organización, tener nuestro termómetro digital para la toma de temperatura. Y yo creo que sería válido que durante el día, en el transcurso del día, también estar tomando constantemente la temperatura, ¿no? Porque también hay un tema aquí delicado, ¿no? La responsabilidad del colaborador. Correcto. Porque el colaborador, por miedo a no perder el trabajo, por miedo a la discriminación, por cualquier de estos temas, puede negar síntomas. Entonces, si uno como empresa no está preparado para decir, bueno, tú puedes negar, pero aquí el termómetro digital me está indicando esto, ¿no? Correcto. O acuérdense que una de las primeras cosas que nos dicen, no te automediques. Entonces, ¿qué tal si yo en la mañana tuve fiebre, me tomé algo, la temperatura se me baja, entro a la empresa, la temperatura está abajo, pero recuerda que la temperatura obviamente va a subir. Claro. Pero entonces, si yo en el transcurso del día como empresa no estoy tomando la temperatura a mis colaboradores, claro, un peligro para un caso sospechoso de COVID, ¿no? Correcto, y es bien interesante justo lo que mencionas. En primer lugar, la respuesta de los trabajadores ante esta circunstancia. A mí realmente me ha tocado ver, todos tienen miedo a que de repente alguien, ¿no? de la Secretaría de Salud con esos trajes se los lleven. Sí, ¿no? Claro, todas las imágenes que hemos visto que dicen, no, bueno, ya no voy a poder regresar, ¿no? Exacto, y justo ese tipo de miedo, ¿no? De que me corren, de que pues no los hace de alguna manera ser pues tan honestos con esta parte de los síntomas que tienen. O por el otro extremo, que también nos ha sucedido, el decir, bueno, yo tengo dolor de cabeza, ya no me voy a presentar a trabajar porque voy a tener COVID, ¿no? Señores, vivimos en un país donde el 99% de la población padece de migrañas.
que pensar en un punto medio, independientemente justo de esta parte de identificar los síntomas, también tener, como dice Julia, un monitoreo constante de los síntomas, de decir, a ver, un monitoreo constante de estos síntomas que ya conozco, y adicionalmente, evidentemente en este monitoreo, ¿cómo puedo probar la parte de la fiebre? Por medio de la medición de la temperatura corporal. Entonces, es obligatorio que una vez ingresando el trabajador a su centro de trabajo y cuando salga, te tome la temperatura. Claro. Entonces, estas medidas de alguna manera son importantes de empezar a ver, de empezar a consultar, pero también decimos, bueno, tal vez ya implementé las medidas de la lista de comprobación que les mencioné en el video anterior, estoy trabajándolas, ya tengo todo listo. Eso hace que se reduzca, evidentemente, el índice o la probabilidad de contagios que pueda haber en el centro de trabajo. Pero ¿qué es lo que sucede o cómo de alguna manera lo determina el IMSS cuando hay personas que se contagian en tu centro de trabajo? Entonces vamos a empezar a ver un término que usa el IMSS y que van a escuchar más en este video, que es lo del contacto del trabajo. Ok, ¿no? ¿Qué es eso de contacto de trabajo? Esto del contacto del trabajo, el IMSS lo menciona como un contacto cercano del colaborador con una persona que sea sospechosa o que haya sido confirmada de COVID, en donde la persona se expone por menos de 1.5 metros, por eso es importante la sana distancia, sin equipo de protección personal obligatorio y adicionalmente estar así en esta dinámica durante 10 minutos. Entonces, el contacto de trabajo, que es esa parte en donde yo entro en contacto con un posible contagio, pues es esta parte y tiene que cumplir estas condiciones, por decirlo así. Y es riesgoso, ¿no? O sea, todo esto es obviamente sumamente riesgoso y muy probablemente puede estar contagiado de COVID. Exacto, entonces, sí, exacto, o sea, tú de alguna manera como recursos humanos reduces esa parte con el equipo de protección, con la sana distancia, exactamente, y con la verificación de temperatura corporal, etcétera, ¿no? Adicionalmente hay otras medidas, como les mencionaba, el 4x10, en donde tienes a 4 colaboradores trabajando y luego los observas 10 días, ¿no? Pero al final del día eso es opcional. Entonces, este contacto de trabajo es donde tengo el riesgo de poder contraer el COVID-19. Incluso mencionan, como un paréntesis, un contacto comunitario, que es exactamente lo mismo, pero en vez de en el centro de trabajo, en donde vives, en tu comunidad, ¿no? Yo creo que en esta parte es muy importante. Nosotros como recursos humanos, en teoría, sabemos dónde están viviendo los colaboradores, en qué zonas, ¿no? Entonces, en la Ciudad de México están localizadas bien las zonas en donde hay un mayor índice de riesgo de contagio del COVID. Sin ser discriminatorios, también Recursos Humanos debe ser muy observador en estos temas de estas personas tienen mayor riesgo por el traslado que van a hacer, usan mucho transporte público, la comunidad donde vienen, la zona donde vienen es de alto riesgo, etcétera, ¿no? Sí, claro. Sin dejar de lado también las que vengan de otras zonas, o sea, esto va a ser relativamente parejo, pero también hay que poner más atención en algunos casos, ¿no? Y obviamente los casos vulnerables también. Correcto, sí, efectivamente. O sea, lo primero, de hecho, lo vamos a mencionar un poquito más adelante, pero también es medidas de prevención, pues en primer lugar que identifiques a tus grupos vulnerables y que en la medida de lo posible los mantengas aislados en su casa, trabajando desde casa, para evitar algún tipo de riesgo, ¿no? Entonces, nuestro primer punto es localizar los síntomas, ¿no? ¿Qué síntomas me está diciendo las instituciones de salud que son declarados como temas de riesgo para el COVID, ¿no? Exacto, primero la parte de los síntomas. Entonces, una vez que tú empiezas a identificar personas que pueden tener síntomas similares al COVID o síntomas relacionados al COVID, ahí es cuando, en primer lugar, tienes que habilitar, o si lo tienes habilitado, un espacio en donde puedan estar de manera aislada, independientemente o aparte de sus compañeros, ¿no? Muchas veces hay empresas que tienen una parte de atención médica, ¿no? Por ejemplo, entonces vamos a canalizar a las personas sospechosas a atención médica. Si no la tenemos, vamos a designar una sala de juntas. Algo relativamente agradable, si de por sí ya me va a dar mucho miedo que me digan, oye, tienes síntomas sospechosos de COVID y te voy a tener que aislar. No quiero un drama de telenovela en todo esto, entonces
lo más amigablemente posible que pueda ser también para la persona y humanitariamente posible también, ¿no? Completamente. Como recursos humanos, de por sí ya tenemos que tener el chip y el ADN de no discriminación, de trato digno y de respeto a los derechos humanos, ¿no? Vale la pena mencionarlo. Sí, claro. Entonces, y sí, pues al final del día poder aislar a esas personas, o lo que resulta pues más sencillo para muchísimas empresas porque no pueden habilitar un espacio, es poder mandar a la gente a su casa, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver estos síntomas, ¿qué es lo primero que yo les diría a la gente que, tanto colaborador como recursos humanos o líder? Es, uno, no te alarmes. Porque al final del día a veces nos asustamos y ese miedo, pues esa parte emocional sobrepasa nuestras acciones, sobrepasa nuestros actos e incluso podemos llegar a alterar, ¿no? O a preocupar más al colaborador, ¿no? O a otras personas. Entonces lo primero es que te mantengas tranquilo y que después actúes, ¿no? ¿Cómo vamos a actuar? En primer lugar, justo si empezamos a notar personas sospechosas, las mandamos a su casa. ¿Y qué es lo que procede en ese momento? Sí, claro, porque no lo voy a mandar a su casa y ahí lo dejo. Exacto. Y olvidarse la cuarentena y olvidado, ¿no? No, claro. Para nada. Como recursos humanos, en la parte de planeación, pues al final del día avisar a su jefe directo, avisar a su director o gerente, poder cubrir con otra persona tal vez las funciones que hacía. Muchas veces decimos, pues es bien fácil mandarlos a su casa. No tanto. Tal vez hay personas muy estratégicas en la empresa que sí son bien necesarias en ese momento. Entonces, empezar a planear esta parte. Imagínate el de nóminas, ¿no? Sí, la persona responsable de nóminas lo mando a su casa y a ver qué va a pasar ahí, ¿no? ¿Qué sucede? Se quedan sin pago. Pequeños. Entonces, en primer lugar eso, o sea, en la parte como administrativa, no pedirles que se presenten a recursos humanos, porque lo real es que nosotros tampoco podemos apoyarlos de esa manera. Entonces, yo te diría, no es necesario avisarle a su jefe directo, como habíamos mencionado, y por otro lado, indicarle que siga las indicaciones y las herramientas de contacto hacia la parte de la Secretaría de Salud o los servicios de salud públicos. Entonces, ¿qué es lo que sucedería en este caso? Que tú le vas a proporcionar, si el colaborador no lo conoce, estas herramientas que todos hemos escuchado. Uno es llamar a Locatel, por ejemplo, para poder decir, a ver, tengo síntomas COVID, ¿qué es lo que procede? ¿No? El Locatel es una opción. Otra opción es por medio de mensajería, enviar un mensaje con la palabra COVID-19 al 51515. Eso es también una manera en la que te puedes poner en contacto. Y otra es a través del sitio web, en donde respondes unas preguntas con respecto a tus síntomas, es el test de COVID, y también te pueden canalizar a miembros justo de la Secretaría de Salud. Entonces, lo primero es poder brindarle toda esta información al colaborador, porque muchas veces lo que sucede es que ya con síntomas van corriendo a la clínica, van corriendo al hospital, y eso es lo que hace que se saturen los hospitales. Claro. Y al final del día que exista mucho más riesgo para la persona del taxi, de la combi, los familiares, ¿no? Entonces, lo más importante es que sigas estas indicaciones de estas tres vías de alguna manera de contacto con la Secretaría de Salud, y después de eso, pues evidentemente ellos son los encargados y los únicos responsables de lo que se hace con el colaborador. Pero aquí te queremos platicar qué es lo que sucede en ese proceso, para que también tú tengas la certeza de cómo puedes actuar para el regreso del colaborador, para la parte de cubrir sus actividades, entre otras cosas, ¿no? Sí, porque una vez que ya lo tienes de alguna manera identificado, tú me mencionabas de cierto número de días, ¿no? Por ejemplo, yo lo identifiqué un viernes, pero también tengo que hacer un rastreo de las personas que estuvieron en contacto con esa persona, porque si se confirma que es COVID, entonces yo voy a tener mayor riesgo en cuántas personas se pudieron haber estado en contacto con él, que también pueden ser casos sospechosos de COVID, ¿no? Correcto. Entonces, recuerden que esta parte es como que el eslabón y la cadenita para empezar a estar visualizando hasta dónde pudo haber llegado el contagio, ¿no? Exacto. ¿Cuántos días son, Jessica? Depende. El IMSS siempre te dice que son 14 días de permiso. De hecho, cuando el colaborador tramite el permiso por ausencia de trabajo, es de 14 días. Claro que hay, esa es la normativa que todos tienen que seguir. Una vez que la persona se puso en contacto con esta institución de salud, tiene que guardarse o aislarse 14 días. Okay. ¿Qué sucede? Si tú como empresa
conozco ciertos casos de empresas que si tienen casos sospechosos, ellos mismos compraron las pruebas de laboratorio. Okay. Entonces, el IMSS lo que te dice es, si tienes la prueba de laboratorio, tu aislamiento puede ser menor porque al final del día los resultados te van a llegar antes. Claro. Y es de 5 días. Okay. Entonces, son esos 5 días o 14 si no cuentas con pruebas. Okay. ¿Qué sucede en esos 14 días? Toda la regulación de salud evidentemente visita al colaborador, identifica, ¿no? Si hay que mandarlo a otro lugar, si se tiene que quedar en casa, que es la mayoría de los casos, Okay. Entre otras cosas, ¿no? Entonces, pero como dice Julia, cuando tú identificas a una persona sospechosa de COVID, lo que tienes que hacer es identificar esa persona con quién estuvo trabajando, quiénes pudieron ser sus contactos de trabajo, sí, ¿no? Lo que claro. habíamos dicho anteriormente, previo a los 5 días antes de presentar los síntomas. Entonces, así te tienes que regresar, que si fui al almacén, que si fui a la tienda, pasado, ¿no? Exactamente. Entonces, es justamente un recorrido y también de alguna manera es una responsabilidad muy grande de recursos humanos poder informarle a sus compañeros, oye, ¿tuviste contacto con una persona sospechosa de COVID? ¿No? Entonces, cuidar a esas personas, tenerlas bien identificadas. Si podemos tenerlas aisladas y se presta, es una maravilla que lo podamos hacer. Y también la opción que siempre les recomiendo es que los mantengan en casa, ¿no? Ok, como que sea lo home principal, office. ¿no? Ajá, Para exacto. también, digo, si ya pasamos etapas de home office, pues tal vez tengan que regresar a ese periodo, Sí. porque aquí lo importante es evitar como que el contagio masivo, o sea, sí hay muchos casos, hay casos documentados de Estados Unidos donde efectivamente hubo plantas donde tenían casos confirmados de COVID y no se hizo nada de esto, y bueno, fue un contagiadero que era un vuelo pequeño y de ahí empezó a surgir muchísimos contagios de COVID, ¿no? Exacto. Y bueno, es tremendo. A nadie nos gustaría que dentro de nuestra organización, por hacer menos ciertas medidas, Claro. Se vuelva un foco de contagio, ¿no? Por el bien de nuestra empresa, viéndolo desde una manera empresarial, pero también por el bien de los colaboradores, ¿no? Exacto, completamente. Y justo por eso es tan importante las medidas, ¿no? De hecho, una vez que tú de alguna manera estás esperando esos 14 días, estamos de alguna manera en la etapa de esperar las pruebas, ¿no? De laboratorio, etcétera. Entonces, una vez que tú recibes una prueba de diagnóstico por medio de la Red Nacional de Laboratorios, tu caso, si es positivo evidentemente, se llama confirmado, es un caso confirmado. Ok. Entonces el caso confirmado es cuando ya te dan el papelito del laboratorio de que tienes positivo a COVID o que resulta negativo. En caso de los casos negativos, pues evidentemente se retorna a las actividades de manera normal, ¿no? Pero en caso de que resultemos positivos, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sigue, no? Entonces, lo primero es bueno, ahorita me voy con el colaborador, pero justo ahorita de lo que mencionaba Julia, es poder irnos a nuestra lista de comprobación que les mencionaba y poder ver cuáles de esas medidas no estoy cumpliendo por si el contacto se dio dentro del trabajo, o cuáles sí, al final del día. ¿Cómo puedo reforzar, no? Exacto, porque al final, si por ejemplo ese trabajador es un contacto de trabajo y no tenía, por ejemplo, biobarreras, ¿no? De acrílico, por si el contacto se dio dentro del trabajo, o cuáles sí, al final del día. ¿Cómo puedo reforzar, no? Exacto, porque al final, si por ejemplo ese trabajador es un contacto de trabajo y no tenía, por ejemplo, biobarreras, ¿no? De acrílico y atendió a muchos clientes, pues evidentemente es una medida que yo no estoy cumpliendo. Ok, ¿no? ok, hay riesgo ahí. Exacto, entonces eso por un lado, si tienes un caso confirmado, también tienes que ver esa parte de qué medidas no estoy cumpliendo y también cuál es el seguimiento, qué es lo que sigue con respecto a eso, ¿no? Ok. Entonces, eso con respecto a la parte del colaborador, ¿no? Como les decía, muchos están en casa, muchos están trabajando, hay gente que afortunadamente tiene síntomas pues mucho más leves y que pueden trabajar en home office de manera normal y de manera tranquila, y hay personas que evidentemente no, ¿no? Entonces, ¿qué también es lo que tienes que cuidar o de alguna manera cuál es otra medida, ¿no? De prevención en este punto? Poder aislar a las personas que habíamos dicho vulnerables, ¿no? Eso es de lo primero, o sea, esas personas son las personas que tienen que estar en casa. Sí, están haciendo su home office los principalmente, ¿no? Exacto. Entonces, al final, en este proceso de estar en casa y de recuperarse, pues la Secretaría de Salud, a través de sus múltiples organismos, da muchísimas indicaciones de, por ejemplo, a personas que tienen o que son de grupos vulnerables, que tengan medicamento que controle esas enfermedades o que los mantengan monitoreados en ese sentido.
sentido, los proporciona pues muchísimas cosas de atención, de monitoreo, de médicos, incluso hasta insumos de despensa si no los tienen. O sea, sí, también hemos visto eso. Exacto, entonces al final del día vamos nosotros como recursos humanos a dejar que esos 14 días el sistema de salud actúe conforme a su protocolo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede después? ¿No? ¿Cuándo va a volver? Sí, ya que pasó y ahora cuándo va a regresar, ¿no? Exacto, o sea, y ese punto es un punto también muy interesante, porque al final del día depende mucho, como yo les decía, de las instituciones de salud, porque al final ellos van a ser los que van a dar luz verde definitiva para que el colaborador termine su aislamiento. Hablamos de 14 días de aislamiento. Entonces, una vez que se terminen esos 14 días, que es el permiso que otorga el IMSS, terminan y nosotros definimos si la persona, por ejemplo, más bien nosotros, las instituciones de salud, determinan si la persona es asintomática. Si es asintomática, si ya no presenta ningún síntoma, puede volver a incorporarse a las actividades con la protección y con las medidas que hemos hablado desde siempre y que se mantienen para todos. Y por otro lado, sin presentar síntomas, sí es necesario que un médico determine que puede recuperar o que de alguna manera puede terminar su confinamiento o su aislamiento. Entonces, sí, hay que esperar que las autoridades de salud sean los que indican todo esto, ¿no? Exacto. Ahora, puede ser de gobierno, puede ser privados, porque también hay empresas que tienen sus seguros médicos que son totalmente privados. Aquí lo importante es que siempre tengas una institución que respalde esto, ¿no? Tanto el diagnóstico que lo respalde como el alta del colaborador, ¿no? Claro. Y tenemos aquí un tema también un poco delicado, ¿no? Ya tengo el caso, ya se confirmó, tiene COVID el colaborador, ya lo mandé a su casa, pero ¿qué va a pasar en el entorno de la empresa, no? Porque el colaborador cuando regrese, no queremos que se sienta rechazado, discriminado por los demás colaboradores, ¿no? En nuestro país y en otros países han pasado muchos casos donde se ha atacado a personal de salud que está en contacto con personas enfermas de COVID, ¿no? Entonces, si el personal de salud que tanto está apoyando a todo esto, que nos están ayudando, ha sido atacado, ¿qué va a pasar con los colaboradores, no? También puede haber colaboradores, porque ahorita todo el mundo está en su casa y el que haya sido caso sospechoso de COVID no lo veo. Si me entero, pues quién sabe. Pero cuando ya sea un retorno donde sí, fulanito, perenganito, efectivamente fue caso confirmado de COVID y regresa a la organización, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a manejar esta reincorporación del colaborador para evitar precisamente un tema de discriminación? ¿Cómo tú crees que puede hacer, Jessica? Pues de hecho justo el IMSS nos dice, o más bien el protocolo de manejo de casos, también nos habla de un código de ética que tenemos que generar. Para la no discriminación. Entonces, sí, en recursos humanos, otra tarea que tenemos. Una más, como no teníamos nada que hacer, una más, nuestro código de ética, la no discriminación. Exacto, digo, al final del día siempre puede ser responsabilidad, pues, al final del día, personas que ocupan la dirección, el consejo, recursos humanos, entre otros representantes de las áreas. Pero al final del día, quien lo tiene que promover y cuidar, pues, es recursos humanos, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla este código de ética para la no discriminación? Que tenemos que guardar la confidencialidad de los datos de los pacientes o de los colaboradores que presenten positivo a COVID-19. Entonces, sí es importante, por un lado, avisar a los contactos cercanos que esta persona tiene síntomas relacionados a COVID-19. Entonces, al final del día, tenemos que ser muy cuidadosos justo para poder cuidar esta confidencialidad, mantenerla, ¿no? De alguna manera esos datos privados, esos datos resguardados, y al final del día poder promover justamente que el COVID, o sea, tanto nos puede tocar a mí, a ti, al jefe, a cualquier persona en la empresa, porque al final del día no distingue ni edad, ni nada. Ni género, ni estatus económico, nada. Exacto, entonces al final lograr también esa difusión o esa información de la empatía, de decir, a ver, en primer lugar, todos podemos estar expuestos. En segundo lugar, estamos tomando acciones. Y en tercer lugar, es esta parte de la no discriminación. Por ejemplo, hay algunas cosas, yo en la parte de psicología, pues muchas veces manejamos con muchas técnicas de empatía, muchas técnicas justamente de poder comprender un poco al otro y de poder inteligencia emocional, ¿no? Sí, también la parte del respeto, de la tolerancia, todas esas cosas
hoy es momento justamente de empezar a tomar medidas para que el personal pueda comenzar a entender un poco esta parte de por qué es importante. O sea, empezar a informarnos en primer lugar para evitar rechazar, para evitar tener miedo y con estas dos cosas evitar la discriminación, porque al final del día esa discriminación muchas veces viene del desconocimiento, sí, de la desinformación, del miedo, de los mitos. Entonces al final nosotros ¿cómo podemos de alguna manera combatir esa parte? Uno, por medio de la información. Dos, por medio de sí mencionar algunos casos relacionados, solo por seguridad de los mismos colaboradores. Sí, claro, para que sepan. Y tercero, reforzar esta parte de valores. Incluso si tú tienes una lista de valores en la empresa, puedes usar muchísimas herramientas para poder promover esto. Tus medios sociales, tu comunicación interna, la capacitación, en N cantidad de lugares, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante cuidar la parte de la no discriminación, mantener siempre, como lo mencioné al principio, la dignidad, la parte del respeto y el respeto pues, también a los derechos humanos. Sí, ¿no? La humanidad en todo esto, ¿no? Claro. Ok, claro. Entonces, bueno, ya tenemos precisamente nuestro protocolo. Como les mencionaba, este canal es súper antipolítica, ¿no? Hacemos mucha referencia, en este caso en México, al Seguro Social, porque, bueno, cada uno de nosotros puede tener su opinión sobre este instituto, pero al fin y al cabo es un instituto regulatorio dentro de nuestro país, entonces es el que nos vamos a apegar, pero cualquier cosa que le pueda sumar está más que excelente, ¿no? O sea, claro. Si los colaboradores van a ir a una institución privada, o no son IMSS, son del ISSSTE también, claro. De lo que sea que al colaborador le pueda dar confianza y que te pueda dar una guía, porque seguramente también instituciones médicas privadas están generando protocolos o información, o si tú tienes tienes contratados seguros de gastos médicos mayores, también exige que te apoyen con estos protocolos, pláticas, para precisamente, ¿sabes qué? A ver, yo tengo contratado mi seguro de gastos médicos contigo, necesito que empieces a dar pláticas en apoyo a su salud, claro. Qué tienen que hacer si tienen estos síntomas, que ellos las aprendan a identificar. Proporcióname herramientas que también como código de ética, como ellos como proveedores te tienen que respaldar, ¿no? Porque en su momento el Seguro Social también a veces te apoyaba con este tipo de pláticas y demás, pero es obvio que ahorita no nos van a brindar absolutamente nada por una saturación de servicio en todo esto, ¿no? Pero tal vez las instituciones privadas sí nos puedan apoyar con toda esta información e incluso, ¿no? La prevención. Claro. Siempre la prevención dentro de todo esto. Dame pláticas de salud, pláticas de alimentación. Sí. Este es un virus que al fin y al cabo, desafortunadamente, a la población más vulnerable es a la que va a atacar, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo evitar ser parte de esta población vulnerable? O si ya soy parte de esta población vulnerable, ¿cómo puedo reforzar mis defensas, ¿no? Claro. El tipo de alimentación, correcto. El ejercicio. Me decías también el tema del sueño, ¿no? Sí, completamente. O sea. Las horas de sueño son importantes. Desde ahorita, entre el confinamiento, el estrés, el regreso, las cosas que nos indica la licenciada Jessica que hay que hacer, ¿quién no va a tener un ojo parado y va a tener un montón de insomnio, ¿no? Sí, claro. Pero también es parte de que me tomo mi té de tila o algo para también tener estos momentos de descanso que van a ser importantes, el ejercicio y una sana alimentación, ¿no? Sí, correcto. Y justo esto es parte, incluso esto que mencionas, Julia, es parte de tu lista de comprobación. Exactamente, check. Que nos pide justamente la Secretaría de Salud, ¿no? Esta parte de que en tu empresa puedas promover una cultura de hábitos saludables, que incluye una alimentación saludable, que incluye la parte de cuidar nuestras horas de sueño, del ejercicio, de nuestra salud mental, algo de lo que muchos se olvidan. Yo les mencionaba justo en el anterior video una lista de teléfonos, ¿no? De alguna manera abiertos al público. ¿No? Exacto, de apoyo emocional o de crisis, ¿no? Etcétera, de apoyo psicológico que brindan las instituciones de salud, que son a veces, en la mayoría de los casos, incluso completamente gratis y que están abiertas las 24 horas del día, los 365 días del año. Son muy buenos y te puedes agarrar muy bien de la mano de ellos para buscar este apoyo que se necesita, ¿no? Porque definitivamente el confinamiento afecta a niños, a grandes, a adultos, a adolescentes. A nadie nos está gustando esta parte del confinamiento y toda la información que se está arrojando
arrojando, ¿no? Claro, sí, al final del día justo por eso es parte de la información que tienes que ir difundiendo y también, ¿por qué no?, capacitando en esta parte de los hábitos saludables, porque también con esto identificas y más a largo plazo vas reduciendo algunos estilos de vida no saludables que mencionan también, que pueden ser asociados a complicaciones de COVID, claro, que no tienen que ver con las enfermedades como diabetes, hipertensión y nada de eso, sino más bien es relacionado a estilos no saludables como drogadicción, como tabaquismo, el alcohol, alcoholismo, entonces también. Exacto, incluso como empresa también tienes que ir identificando cuáles o qué personas, ¿no?, pueden tener esos estilos de vida no saludables y poder sugerirles esta parte de pues, acercarse, ¿no?, a tener un plan diferente, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo se va a volver una personas tal vez de riesgo, ¿no? Recuerda que cada una de estas cosas las tienes que hacer con mucho ética y mucho respeto y mucha inteligencia emocional, porque ni Recursos Humanos es una filial del Seguro Social o de instituciones de salud, ni las personas que trabajamos en Recursos Humanos somos doctores, médicos o enfermeras, o sea, estamos muy lejos de todo eso, ¿no? Sin embargo, incluso nuestro propio comité, que ya dijimos que vamos a generar, ¿no? Sin embargo, tal vez sí va a ser importante que reforcemos todo esto de la ética y el respeto y la difusión de información de manera responsable y con mucho tacto, ¿no? Porque también vamos a estar bombardeados por otra parte, ¿no? El regreso a la parte laboral, pues nuestros directivos, la cabeza principal va a estar exigiendo resultados, porque llevamos meses parados, ¿no? Entonces, claro, van a estar exigiendo respuestas de, señores, hay que vender, hay que moverse, la empresa se tiene que activar de alguna manera, ¿qué vamos a hacer? Entonces, súmenle eso, más equilibrar el miedo del colaborador, más equilibrar el coronavirus. Claro. Sí son temas que tenemos que poner, como decías, mucha inteligencia emocional, mucha creatividad. Es el momento de Recursos Humanos de empoderarse y decir, a ver, ¿cuáles van a ser mis prioridades? ¿Cómo voy a hacer mis protocolos? Este protocolo definitivamente es importante, porque ya que tengo una persona con caso sospechoso de COVID, muy seguramente a ti como Recursos Humanos o a ti, a la persona que tomó esa temperatura, te va a dar mucho miedo, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que generar una seguridad, de decir, la empresa te va a apoyar en todo, no te vamos a abandonar ni nada, por humanamente posible. Yo sé que no solamente en México, sino en otras partes del mundo, pues también hay muchos casos de abuso en todo esto, ¿no? Completamente. Desde la discriminación, desde despidos injustificados, van a existir un montón de cosas que están muy alejadas de la humanidadmente posible, ¿no? Pero nosotros también tenemos que poner en nuestra parte, en un código de ética como Recursos Humanos, ¿no? Correcto. Poner de nuestra parte, decir, a ver, esto, yo no voy a permitir esto, yo no me voy a prestar a este tipo de cuestiones, o porque es la única opción, pues no, o sea, tienen que tratar de lo más humanamente posible. Agárrate de tus instituciones de salud que te puedan apoyar en todo esto para evitar un contagio, ¿no? Y tu colaborador, que realmente fuiste confirmado o tienes las sospechas de COVID, por favor, por donde sea, hazte la prueba. Porque al fin y al cabo lo primero es el total aislamiento para evitar un contagio masivo a los demás colaboradores. Por mucho que sea tu miedo de perder el trabajo, pero puedes perder la vida. Claro. Y muchas personas a tu lado también pueden perder la vida en todo esto, ¿no? Tú no sabes si, bueno, yo soy paciente positivo de COVID, pero tal vez mi salud es muy buena y paso la etapa de estos 14 días relativamente bien, ¿no? Pero tú no sabes si el contador con el que estuviste hablando tiene diabetes, ¿no? Claro. Entonces, tú lo contagias y a él sí le va a pegar de una manera fuerte, ¿no? Claro. Entonces, hay que hacer este juego de casos, ser un poquito responsables, invitar a nuestros colaboradores, a nuestros directivos a esta responsabilidad. Y creo que el hecho de que todo sea escalonado, esto es uno de los principales motivos, ¿no? Claro. Que hasta si lo quieres ver como un entrenamiento de cuántas personas puedo estar controlando, que es un 30%, por ejemplo, en restaurantes, o poco a poco como se van abriendo, véanlo como de esta manera, como un entrenamiento para ir viendo hasta dónde mi empresa tenemos la capacidad de controlar un caso sospechoso, o de controlar todos los miedos que se pueden encerrar dentro de esta pandemia, ¿no? Y de hecho creo que lo mencionas muy bien, en este sentido me gustó mucho esta parte de es un ensayo, porque lo real es que justo en esta etapa roja pues está esta parte de cerrado, ¿no? Restaurantes, teatros, y
después avanzamos a una etapa naranja en donde en algunos casos hay una ocupación del 30%, luego seguimos a amarillo en donde hay una ocupación de 60%, se van abriendo otras actividades, y llegando al verde es más bien la nueva normalidad. Entonces, si se dan cuenta, como menciona Julie, es más bien ir ensayando, ir afinando, y más que ensayo, pues ensayo y acierto al final del día, ¿no? Pero vas justo preparándote y adaptándote para esta nueva normalidad, que justo también busca cuidar todas estas medidas y que prevalezcan y que sean parte de nuestro día a día. Y también algo que menciona Julia, que es muy importante, es sumar a los líderes y directores a nuestro plan. Evidentemente, ustedes reconocen exactamente quiénes son los factores de influencia en su empresa, qué personas son. Los hay, exacto. Los que dicen que mueven los hilos. Sí, completamente. Y al final, de influencia positiva o negativa. Sí. Todo el personal que tenga gente a cargo esté bien capacitado con respecto a lo que habíamos platicado, el protocolo, las medidas de protección a la salud, el retorno al trabajo y el manejo de casos COVID. Es importantísimo que te asegures que todos se sumen a tu plan y que estén capacitados. Muchas veces decimos, tienen prisa, pero esto es más importante que todo, porque al final del día... ahorita. Exacto, es hoy la prioridad, y justo tienes que sumar, porque al final del día, si las personas ven a su líder actuar de acuerdo al protocolo, pues claro que lo van a hacer. Claro. Y si ellos difunden esta información y difunden esa seguridad, esa certeza, esa parte de no te alarmes, pues claro que ellos lo van a copiar. Pero si tú no tienes, o si tú no impulsas a que tu equipo directivo te apoye como recursos humanos, pues evidentemente es mucho más difícil que la gente pueda seguir estas indicaciones. Entonces, al final, esto es importante. Y otra cosa importante que también mencionaba Julia, es esta parte de poder empezar a planear, como habíamos dicho, planearnos la certeza. Sí, claro. Incluso planear, de decir, a ver, ¿quién va a recibir las solicitudes de permiso de COVID? Claro. ¿No? Sí. O sea, a ver, ¿quién va a ser valiente que va a recibir la solicitud, no? No, entonces, justamente este proceso de a ver qué es lo que sigue. Y al final del día, justo es esta reestructura de actividades también en recursos humanos y en puestos de liderazgo, porque se suman actividades de monitoreo de síntomas, se suman actividades de seguimiento de casos, de capacitación, de difusión de la información. Al final del día hay muchas maneras en las que nosotros podemos de alguna manera trabajar en equipo con otras áreas, con otras personas de la compañía, para que esto suceda, ¿no? Incluso evaluar como empresa, ¿no? Sí. Creo que como empresa podrías evaluar un puesto importante que creo que va a ser básico ahora en este regreso, y es un médico ya dentro de la empresa, ¿no? Porque como les decía, ni recursos humanos es doctor y mucho menos enfermera, o sea, estamos muy lejos de eso. Sí. Tal vez como organización tendrías que evaluar ese puesto, asignar un área y ellos que sean los responsables incluso para la toma de temperatura, ¿no? Uno no sabe ni siquiera que tal vez es digital y que dice, bueno, de hecho puede estar a cierta distancia y lo tomas, pero no va a faltar el que lo pegue ahí directamente y al contagiadero, bueno, bendito, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que por ahí va a ser importante, porque uno apenas se está educando en el tema del uso del cubrebocas. Hay gente que no sabemos ni cómo ponerse un cubrebocas. Estuvieron circulando memes hasta con eso, ¿no? El cubrebocas no va aquí directamente, ¿no? El uso de los guantes. Hay gente que dice, bueno, me siento más seguro con los guantes, pero incluso hay médicos que dicen, pues sí, pero si no te lavas las manos, o a la hora de quitarte los guantes, o con los guantes te agarras la cara, pues es peor tantito, ¿no? Claro. El uso de las caretas también, en donde sí, en donde no, por qué usarla, por qué no usarla. Porque aparte de estar trabajando constantemente con la careta y el cubrebocas, quiero verlos cuánto tiempo pueden aguantar, ¿no? Sí, va a ser un poquito difícil. Entonces yo creo que también las empresas podrían ahorrarse un poquito algunos pasos, hacer una inversión de ahora un médico como tal, un médico, tal vez un general, no tal vez un especialista, porque los especialistas están ahorita un poquito ocupados, pero tal vez sí un médico general que esté dentro de la organización, que también pueda ayudar junto con recursos humanos a esta difusión de la información, de cómo tratarlo, etcétera, ¿no? Así como a veces están los training de recursos humanos de que traes a alguien para entrenar para capacitación o para DEO o para reclutamiento, pues ahora que nos trainen a nosotros, que nos entrenen a nosotros los especialistas como tal, ¿no? Pero pues no es una labor de una semana, o sea, es mucho tiempo. Entonces tal vez como empresa les sugeriría que hagan una inversión de tal vez un médico, un médico o una enfermera, para que precisamente alguien que está realmente concentrado en factor salud
pueda apoyarnos en esto. Sí, es una maravilla. Muchas empresas, justamente por el número de trabajadores, Sí, el tipo de empresa, el tipo de riesgos de trabajo y Sí. enfermedades de trabajo que tienen, Claro. pues claro que tienen que tener un médico, o muy seguramente lo tienen, ¿no? En este momento tal vez dices, bueno, es una inversión que no tenía considerada, pero que me puede ayudar. Si la puedes hacer, increíblemente perfecto. Te vas a ahorrar muchos riesgos muy seguramente Claro. y muchas multas. Pues no somos doctores, no somos médicos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Mantenernos informados con esto Siempre. que acabamos de platicar y darle la información correcta al colaborador para que pues justamente no haya este tipo de cosas que entorpecen de alguna manera estos protocolos de la Secretaría de Salud. Exacto. Pues Jessica, ¿algo que quieras agregar? Pues no, yo creo que abarcamos, sí, abarcamos otra vez temas todo. bastante interesantes, ¿no? Sí, no, realmente nada más recordar esta parte de la importancia del protocolo. Si tienen algunas dudas, como siempre, pues pueden preguntarnos. Y ahí en los comentarios nos ponen y en este caso su servidora Jessica, bajo mi influencia de mi teclado, les estaremos contestando todas sus dudas, ¿no? En la manera de lo posible, por supuesto. Claro, y pues listo, nada más recordar esta parte, cuidar las medidas de prevención de lo que ya habíamos platicado. Si en algún momento hay un espacio en las que podamos compartirles algún otro tipo de información con respecto a este nuevo retorno, a esta nueva normalidad, pues con mucho gusto lo vamos a hacer. Y pues te agradezco mucho, Julie, por No, invitarme. hombre, a ti, Jessy. Y muy seguramente la estarán viendo seguido con nosotros en nuestro canal, porque bueno, los temas... Hay muchísimos. muchos temas, y no solo de coronavirus, sino después cultura organizacional, Claro. moving, etcétera. El mundo es un pañuelo. Sí, En todo sí. esto. Entonces, muchísimas gracias. Esperamos que esta información les sea de ayuda. Y por supuesto, cuídense mucho y adelante. Los esperamos en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego.